Bien, hermanos, la palabra de Dios abunda en relatos que traen consuelo a nuestro corazón, revelándonos el amor del Señor por nosotros. En realidad, ese es el propósito de la palabra de Dios. Dice Jesús, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Espero que nunca tenga que decir el Señor lo que dijo a los hebreos, y no queréis venir a mí para tener vida. Dios nos quiere hoy atraer hacia Él para tener vida, vida eterna. ¿Cómo hace Dios para que tengamos vida? Bien, hay una manera que nosotros podríamos llamar de la revelación del amor de Dios en el Calvario. Pero yo estoy hablando en relación a la calidad de la vida, no a la extensión de la vida. Lo que hace que podamos tener vida en relación a la calidad de la vida es darnos cuenta que tenemos un valor delante de Dios y que ese valor se mide por el valor del afecto que Dios nos tiene y no por el valor del afecto que nosotros podemos darle. Creo que eso es fundamental para nuestra vida. Y creo que si nosotros entendemos esto, eso va a afectar nuestra vida en todas nuestras relaciones. Saber que Dios nos ama así como somos y su corazón se enternece no solamente por nuestra necesidad, sino por la presentación de la necesidad que nosotros hacemos delante de Él. Que en toda angustia nuestra, Él ha sido angustiado y se angustia. Que llora cuando nosotros lloramos y ríe cuando nosotros reímos. Que Dios se regocija con cánticos de alegría cuando estamos alegres y cuando somos animados y cuando puede llevar a cabo para nuestra vida los planes que son para nuestra felicidad. Saber que Dios tiene sentimientos. Eso hará que nosotros también lo tengamos. A veces me preocupa que hagamos de la salvación un esquema, cuando en realidad la salvación es una persona. Que nosotros podamos describir en la historia del pueblo de Israel o en la historia nuestra personal algunas acciones de Dios. No significa que Dios es una computadora que responde a determinados estímulos con determinadas conductas, sino que Dios tiene un corazón que se conmueve por sus hijos con un amor más profundo y más tierno que el que puede tener una madre por sus hijos. Y hermanos, saber eso es lo que hace que podamos encontrar en Jesús nuestro mejor amigo. Entonces, sentiremos cuando nos arrodillemos que estamos hablando con alguien que nos escucha y nos anima. Yo quiero en esta mañana comenzar el estudio de la palabra de Dios con un pequeño incidente que se encuentra en el Evangelio según San Juan. Dice en San Juan el capítulo 1, versículo 35 en adelante: el día siguiente, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día.
porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, o piedrita, pedregullo. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, yo quisiera que notáramos algunas cosas de las que están acá. Podemos notar muchas, por supuesto. En primer lugar, creo que todo predicador lo que debe hacer es lo que hizo Juan: presentar a Jesús como el Cordero de Dios. Cuando él habló del Cordero de Dios, no sé si los discípulos captaron todo lo que quiso decir, pero inmediatamente ellos relacionaron el Cordero de Dios con el Mesías, con la esperanza de Israel. Inmediatamente relacionaron con eso. No sé si alcanzaban a entender todo el alcance que esas palabras tenían, pero ellos entendieron que hablaba del Mesías, del ungido, del elegido de Dios, del esperado, de la esperanza de Israel. Ellos entendieron eso. Así que, dejándolo a Juan, siguieron a Jesús. Y la primera reflexión es que todo predicador puede sentirse exitoso si ha logrado que aquellos que le escuchen quiten su vista de él y la fijen en Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo segundo es que Jesús les preguntó: ¿qué buscáis? Y los discípulos no le contestaron qué buscaban. Le preguntaron: ¿dónde moras? Y todo lo que viene después creo que tiene que ver con una respuesta a esa pregunta. Creo que tiene que ver con eso. Porque los discípulos, cuando se fueron a donde acompañaron a Jesús y se encontraron con él en el lugar donde Jesús moraba, se quedaron. Porque el lugar donde Cristo mora es cómodo para los pecadores. Es un lugar agradable para los pecadores. Nosotros vamos a ver ahora dónde mora el Señor. Dice entonces la palabra de Dios que se encontró con Pedro, se lo trajeron a Pedro a Jesús, y cuando Jesús lo vio le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Pedro. ¿Jesús lo había visto alguna vez? Aparentemente, por lo que dice acá, nunca. Sin embargo, lo conocía. ¿Qué conocía de Pedro?
Dice que los pastores en Israel conocen a sus ovejas, ¿saben por qué? Por sus defectos, por sus manchas, por alguna cosa especial que tienen las ovejitas. Así que Jesús le dijo, yo te conozco. Ahora, hermanos, ¿cómo habrá dicho Jesús, yo te conozco? Que Pedro se quedó con él. Y esto él tiene relación con a dónde moras. Así que uno encuentra que Jesús, que conoce el corazón de los pecadores y conoce sus más íntimos pensamientos, conoce los impulsos de su corazón, las emociones que los mueven y los motivos por los cuales hacen las cosas que muchas veces ni siquiera nosotros mismos conocemos, de nosotros mismos. Jesús, que conoce eso, tiene una manera de ser tan especial que los hombres que se encontraron con él y a quienes él le manifestó que los conocía profundamente, se quedaron con él. O sea, el conocimiento que Jesús tiene de los pecadores no hace que los pecadores se aparten de él, sino que se queden con él. ¿Qué es lo que le habrá dicho? ¿Qué habrán visto en el rostro de Jesús? Yo creo que en el rostro de Jesús vieron simpatía, tanto él como Natanael. Es como si dijera, yo te conozco. Como diciendo, no te preocupes, yo te conozco. Yo sé quién sos. Como diciendo, mira, ya, yo te conozco bien, así que te voy a poder ayudar. Voy a poder hacer algo por vos. Yo creo que ellos lo vieron así. Tanto es así que entonces después encontramos el relato de Felipe y Natanael. Felipe le habla a Natanael con todo entusiasmo y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le enfría todo el entusiasmo. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? O sea, dudó no solamente del mensaje, dudó de la experiencia de Felipe y dudó de que pudiera ocurrir que Dios llevara a cabo un plan de esa manera. ¿De Nazaret? ¿Qué era Nazaret? Bueno, si nosotros tuviéramos que hablar de Nazaret, tendríamos que compararlos con los peores lugares donde la gente vive hoy en día. Era un pueblo o una aldea de una catadura moral realmente muy baja. Sí, no hablaría de lugares determinados porque en cada lugar, imaginemos cada lugar donde vivimos, e imaginemos el peor, Dios eligió que Jesús viviera allí. Y hermanos, yo creo que esto muestra que Dios simpatiza con los peores. ¿Cómo es esto? Dios simpatiza con los peores. Quiere decir que el Señor quiere morar con aquellos que tienen la más extrema necesidad. Eso es lo que muestra la palabra de Dios. Pero Natanael parece que no lo podía asociar eso. No podía. Así que, sin embargo, llevado por la lógica de Felipe, Felipe dice, bueno, como dijo Orlando alguna vez, yo no discuto experiencias. Creo que fue un buen consejo para mí. Yo tampoco discuto experiencias. Entonces Felipe dijo, ¿para qué voy a discutir de mi experiencia? Le dijo, ven y ve. Y lo llevó
Y Natanael se fue con él. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo algo. Y aquí hay una revelación de cómo es Dios también. Jesús no argumentó con Natanael, diciéndole, Natanael, ¿por qué no le crees a la experiencia de tu hermano? ¿Por qué dudás de la sabiduría de Dios? No empezó con los por qué, ni tampoco lo acusó de hablar de lo que no tenía que hablar. ¿Por qué dudás de mí? ¿Por qué dudás de mi reputación si no me conoces? Y esta es otra enseñanza para nosotros. Jesús, que conoce cada motivo, cada pensamiento y cada sentimiento y emoción de nuestro corazón, no usa ese conocimiento para agitarlo delante de nuestros ojos y acusarnos. Nuestra naturaleza humana, que es mala, tiende siempre a enrostrar a los otros sus pecados, especialmente cuando nos afectan a nosotros. A enrostrar a los otros sus pecados, a decirle, vos sos así, así, de esta manera, porque dijiste esto y esto de mí y tal vez. Así somos nosotros. ¿Y por qué somos así? Porque somos orgullosos. El centro, el centro de nuestra vida somos nosotros mismos. Por lo tanto, lo que más cuidamos es nuestra propia imagen. Y la imagen tiene que ver con la idolatría. Así que lo primero que hacemos es eso. Pero Dios, que es amor, se olvida de sí mismo. Porque lo que más le importa es lo que le afecta al otro. A él no le afecta que piensen mal de él. Pero sí le afecta que el otro se haga daño pensando mal de Dios. Entonces, tiene que lograr que esa alma crea que le ama. Porque necesita saber que Dios le ama. Eso es lo que necesita. Y esta es otra característica de cómo es Cristo. Dicen los psicólogos que para ser nosotros mismos necesitamos vivir con otros. Necesitamos de otros. Porque es la única manera, tratando con otros, de que podamos llegar a ser. ¿Por qué? Porque tratando con otros, cambiando ideas, relacionándonos, vamos comparando nuestra conducta, nuestros pensamientos, vamos cambiándolo, vamos madurando, vamos creciendo y nos enriquecemos unos a otros. Ese es el propósito que Dios ha tenido al relacionarnos unos con otros. Así es el propósito en toda relación humana. Así que es para nosotros una bendición, hermanos, que seamos distintos. Y saben una cosa, les voy a decir algo más. Es una bendición para nosotros que tengamos problemas entre nosotros. Entonces, qué cosa extraña. ¿Por qué? Porque generalmente los problemas son problemas porque yo los vivo como problemas. Jesús no vivía los conflictos como problemas personales que le afectaban y le hacían doler y le destruían el alma. Él veía las circunstancias que le tocaba vivir como una oportunidad para dar lo que tenía. Porque Dios tiene necesidad de dar. Porque el amor tiene necesidad de dar. Y si nosotros aprendemos eso del Señor, encontraremos que en vez de renegar por las circunstancias que tenemos en la vida, en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, vamos a agradecer a Dios porque las mismas circunstancias nos permiten conocerlo a Él, conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás como nuestros iguales.
Porque cuando la circunstancia revela lo que somos, y vaya si vemos lo que somos, entonces vemos que somos igual que el que tenemos delante. Y entonces nos damos cuenta que el que tenemos delante es nuestro hermano. Pero también nos revela que a él y a mí el Señor nos ama de la misma manera, con la misma bondad y el mismo perdón. Y eso va a afectar nuestra vida para que podamos entonces relacionarnos de la manera que Dios quiere que nos relacionemos, con el afecto y acercándonos al que está necesitado, al que no puede ver. Aquí Natanael no podía ver. Era un obstáculo para él. Fíjense qué interesante. El amor de Dios para Natanael era un obstáculo que no le dejaba ver a Dios. Qué paradoja, ¿no? Ahora, el obstáculo estaba en su corazón, no estaba en el amor. No lo podía, no concebía a Dios viviendo en Nazaret. No lo concebía, no podía ser. Y Jesús entonces le dice a Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Qué le habrá dicho así? ¿Significaba que Natanael era una persona que no tenía pecado en su vida? ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús hacía las más severas amonestaciones, a quién las llevaba? Las más severas amonestaciones, ¿a quién les decía? Hermanos, hay unas palabras con las cuales Jesús empieza el Sermón del Monte, porque todo esto, fíjense que vienen las bodas de Caná y después viene la entrevista de Jesús con Nicodemo, ¿no? No había engaño porque este Natanael pertenecía al grupo o al gran conjunto de los creyentes, aquellos que eran los pobres de espíritu, aquellos que no eh, alardeaban de su espiritualidad. Así que no había engaño allí. Era un pecado, necesitado del Cordero de Dios. Por eso se dejó llevar. Dijo, bueno, vamos a ver, ¿no es cierto? Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Bueno, díganme, ¿usted no se ha puesto a pensar alguna vez que Dios se ocupa de nosotros en circunstancias difíciles? Y digo de esto porque nosotros nos ocupamos de Dios en las circunstancias difíciles. Entonces, ¿qué sucede? Claro, ¿no es cierto? Tenemos la idea de que Dios se ocupa de nosotros y está con nosotros, tenemos la certeza de la presencia de Dios en algunos momentos de nuestra vida, en circunstancias determinadas, e inclusive en circunstancias en las cuales Dios se manifiesta liberándonos de algo. Pero aquí Jesús le dice una escena familiar, le está hablando de una escena familiar, una cosa. Te vi cuando estabas debajo de la higuera, es como si dijeran, yo te vi hoy, Beatriz, cuando estabas cocinando. O te vi, Mabel, hoy cuando ibas a tomar el colectivo. Yo te dije, ¿cómo? Entonces se quedó asombrado Natanael. ¿Cómo Dios es el que está en las cosas cotidianas? Quiere decir que Dios, ¿con quién mora? ¿Dónde está el interés de Dios? El interés de Dios está en sus hijos. Él está pendiente de ellos. Hermanos, esto es hermoso también. No sé qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera, pero los israelitas generalmente se encontraban debajo de la higuera un lugar para su recreo, para su meditación, para su reposo, para reflexionar, quizás para gozarse en lo que tenían o quizás para pensar en sus preocupaciones y problemas.
también. Era un lugar. Todos tenemos un lugar, ¿no? Y a veces el lugar no es físico, ¿no? Sino que está dentro de nuestra mente y allí nos detenemos, meditamos, rumiamos nuestros problemas y no terminamos nunca de digerirlo, ¿no? Como hace la vaca que tiene varios estómagos. Y allí, en ese momento, allí está Dios. A mí no me extraña que los discípulos se quedaran con Jesús. Se sintieron cómodos. No me ocupé de mirar dónde estaba Jesús morando en ese momento. La verdad que no me fijé. Pero, hermano, Jesús nunca moró en palacios. Moraba en las aldeas. Y discúlpenme que no les dé la palabra porque como estamos grabando el programa, si no se interrumpe mucho, después podemos conversar. Pero Jesús moraba allí en el hogar sencillo. Moraba con la mujer que estaba barriendo el piso de tierra. Moraba con el pescador que tenía ropas toscas. Moraba con el orgulloso. Estaría cerca. Claro, sí. Cierto. El Señor ve a todos, ¿no? A todos ve. Allí nos ve el Señor y simpatiza con nosotros. Dícele entonces Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué le habrá dicho así? Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dice una cosa mayor. Hermanos, lo mayor no es que Dios meramente esté atento a nuestra necesidad de cada día. Lo más grande de todo esto es lo que Jesús le dice ahora, y yo voy a llevar a otro relato, solamente un incidente pequeñito y con eso voy a terminar. Las palabras que Jesús le dice son: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué le dijo así? Este era un mensaje para ese pobre de espíritu. ¿Qué es un pobre de espíritu? Aquel que sabe que no tiene nada para ofrecerle a Dios. Así que para aquel israelita en el cual no había engaño, tenía que haber un mensaje. Y ese es el mensaje que Jesús le dio. El mensaje que atrajo el corazón de Natanael y lo rindió a Jesús y entendió por qué Jesús era de Nazaret. Él entendió allí. Les invito a que busquemos Génesis capítulo 28, porque allí se habla de un hombre que había salido para Harán desde Beerseba. Habla de Jacob. Jacob había engañado a su padre a instancias de su madre. Había tomado el lugar de su hermano, había mentido, había robado, había engañado y ahora tenía que huir. Así que Jacob, yo encuentro que en ningún lugar después de su pecado aparece como que Jacob hubiera orado a Dios. Esto es lo primero que quiero señalar. No dice nada acá que Jacob hubiera orado a Dios. ¿Le daría vergüenza? ¿Podía remediar su pasado, Jacob? Cuando hoy hablábamos en la escuela sabática, hablábamos del tiempo de angustia. Y la angustia tiene que ver con la culpa y tiene que ver con el pasado, más que con el futuro. La ansiedad tiene que ver con el futuro. Pero la Biblia habla de la angustia de Jacob.
¿no? Así que Jacob salió, caminó hacia Harán y una noche en el camino puso una piedra a su cabecera, apoyó la cabeza y se quedó dormido. Miren, hermanos, ¿saben? Si cualquiera de nosotros hubiera visto a Jacob, hubiera reaccionado como Esaú. ¿Cómo reaccionamos ante nuestro hermano que nos engañó, que nos sacó lo que más queríamos y apreciábamos? Muchas veces nuestra reputación es lo que más queremos y apreciamos. Y además, encima, se pone a dormir y ese sí que duerme tranquilo. Y la conciencia le molesta, diríamos, ¿cierto? Así que Dios nos quiere llevar siempre a la experiencia de Jacob. A nosotros mismos. Para que aprendamos de él cómo debemos tratarnos unos a otros. Fíjense qué hermoso. Dice acá, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo. ¿Dónde moras? Eso le preguntaron, ¿no? ¿Dónde moras? Y se quedaron con él. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hermanos, puede ser que no hayas podido ni orar por causa de tu culpa, de tu sentimiento de culpa, de tu angustia, de tu ansiedad. Pero Dios dice, yo estoy contigo. Y hermanos, dice más el Señor. Te voy a dar lo que te prometí. Pero dice una palabra, hermanos, que yo quisiera que nosotros no lo olvidáramos, lo tuviéramos siempre presente. No te dejaré. Qué distinto el Señor a nosotros, ¿no? Creo que la tendencia nuestra, hermanos, es siempre a desprendernos de aquellos que nos resultan un problema. Saben, algunos no son capaces de hacerle mal a alguien, pero somos muy capaces de evitar todo lo posible para que nos hagan mal. Pero el Señor dice, yo no te dejaré. Y Jesús vino a esta tierra, hermanos, y vivió en esta tierra y murió en la cruz del Calvario porque no quiso dejar a los hombres. El Calvario nos recuerda que Jesús se comprometió hasta la muerte y muerte de cruz para no dejarnos. Y hermanos, tomó la naturaleza humana, nuestra naturaleza humana, para no dejarnos. Y está a nuestro lado hoy. Si alguien quiere saber con quién o dónde mora Jesús, dice la palabra de Dios que mora con el quebrantado de espíritu y con aquellos que tienen el corazón destrozado.
Con esos mora Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, para que aprendamos del Señor. No solamente que aprendamos cómo es Él, sino que nosotros aprendamos también lo que una vez le preguntaron a un filósofo. Le dijeron, dime, ¿quién es la persona más feliz del mundo? Y él dijo, Dios. Bueno, ya lo sabemos eso. Creo que fue el rey de Francia que hizo esa pregunta. No, alguna otra persona. Y entonces el filósofo contestó, aquel que más se le parezca. Claro. Cuando Dios nos da mandatos en la Biblia, no lo da, hermanos, para crearnos problemas. Nos da para darnos bendiciones. Felicidad. Claro. Claro. Aprendamos de Él, ¿no es cierto? Los conflictos en la vida son parte del que Dios permite para que aprendamos a ser felices. Que Dios nos bendiga para eso, sabiendo que contamos con Él, que no nos dejará.